Estamos en el Salmo 119. Pasamos una semana con la visita del pastor Carlos Chávez. Fue muy agradable tenerle con nosotros. Está muy animado de tener contacto con nosotros también, como todo lo que es en la Patagonia. Pero fue lindo tenerle con nosotros. Espero que hayan podido disfrutar la enseñanza. Pero regresamos al Salmo 119, que ya lo estaba extrañando, pero fue una ayuda. Esta semana estuve en el taller de predicación expositiva de Simeon Trust, que se llama, en Buenos Aires, y fue lindo ver a los hermanos y ver tantas personas que enseñan la Escritura, preparándose mejor para poder servir a sus iglesias. Pero mi corazón estaba en el Salmo 119 también, y estamos en el versículo 41 hasta el versículo 48. Y queremos ver cómo viene la misericordia de Dios a nuestra vida y para qué, como dice el inicio del texto del versículo 41. Leemos, oramos y consideramos la palabra de Dios. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que la utilices en medio nuestro. Abras tu libro delante de nuestros ojos y delante de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay probablemente una victoria que me fascine más en el Antiguo Testamento como la historia de los amigos de Daniel. Casi que uno la empieza a leer otra vez y dice, ¿cómo van a reaccionar estos hombres que son amenazados por Nabucodonosor para adorar la imagen tan alta que había hecho, luego de escuchar los instrumentos musicales, y ellos de pie allí? Estos tres hombres, uno puede visualizar la gente de rodillas, y estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, no doblegando sus rodillas ante la imagen de Nabucodonosor, y luego llevados frente a la presencia del rey Nabucodonosor, un rey temible, absolutamente temible, que hacía lo que decía en cuanto a sus amenazas. Y la respuesta de estos hombres, cuando se les cuestiona una vez más si ellos van a doblar sus rodillas, y conocemos la respuesta: no es necesario que te respondamos acerca de este asunto. Dios puede librarnos de tu mano, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Dios, sepas, oh Rey, que no adoraremos a tu imagen. Esas dos palabritas, y si no, son palabras de hombres que no se avergüenzan, pero surgen de una convicción interior, que es lo que queremos ver, que en este caso tiene el salmista en estos 8 versículos que vamos a considerar desde el versículo 41 al 48. He mandado, creo que a la mayoría, el bosquejo del sermón. Se me ocurrió que podía hacerlo. Sé que lo repasan el jueves y van a volver a verlo los hermanos que asisten al GOD para recordar la enseñanza y meditar. Pero pueden ya más o menos ir siguiendo con su vista. No estoy pidiendo que miren su celular necesariamente, pero creo que puede ayudarles. Pero bien, ¿cómo podríamos nosotros disfrutar de la misericordia de Dios? Bueno, la primera cosa que vamos a ver está en los primeros 4 versículos, 3 versículos, 41, 42 y 43. Utiliza la palabra de Dios para responder a las burlas. Queremos imitar a estos hombres, Sadrac, Mesac y Abednego. Utiliza la palabra de Dios para responder a las burlas. En primer lugar, porque es la fuente de todo lo que poseemos. Dice el versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. La palabra de Dios es la que nos recuerda
que todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia de Dios, y el salmista tiene conciencia de la condición de falta de merecimiento. No merece absolutamente nada en su vida. Concluye el salmista que la salvación, porque dice, venga a mí tu misericordia, tu salvación, relaciona la misericordia con la salvación. Concluye el salmista que la salvación es la suma de la misericordia de Dios sobre su vida. La salvación es la suma de la misericordia de Dios en su vida, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando hemos sido salvados, Dios nos ha dejado como testigos, pero cuando hemos sido salvados de nuestros pecados, han ocurrido muchísimas cosas que incluyen todo lo que es la salvación. Es decir, la salvación es la misericordia de Dios con que nos ha visitado Dios a través de su Hijo. La salvación incluye el perdón de pecados. La salvación incluye la justificación por la fe. La salvación incluye la paz que tenemos. La salvación incluye el gozo que nosotros tenemos. La salvación incluye la dádiva del Espíritu Santo a nuestras vidas. La salvación incluye la certeza, la seguridad que tenemos los creyentes. La salvación incluye la capacidad de ser esforzados de parte de Dios. La salvación incluye la fortaleza que Dios nos da. Y en suma, esta salvación es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Estas son bendiciones que comprenden el área de la salvación. Entonces, básicamente, usamos la palabra para responder a las burlas, pero nosotros, en primer lugar, sabemos que la palabra de Dios es la fuente de todo lo que poseemos, y de otra forma nosotros no podemos conducirnos. Es decir, si tuviéramos una mejor comprensión bíblica de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, nosotros tendríamos una mejor apreciación de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Lo repito, si tuviéramos una mejor comprensión bíblica de todas las bendiciones espirituales en Cristo con que Dios nos ha bendecido, Efesios capítulo 1, nosotros tendríamos una mejor apreciación de la misericordia de Dios que se nos ha concedido. ¿Cuánto Dios nos ha dado en la persona de Cristo? Es la fuente de todo lo que poseemos. La palabra de Dios nos revela esta misericordia y esta salvación. No acabamos de meditar en todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Somos ricos espiritualmente. Por eso es que tenemos razones para seguir meditando en la Escritura. Tenemos razones para confiar en que podemos responder a las burlas, y por supuesto es la base para defender la fe, el versículo 42. Dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. O sea, Dios ha provisto todo para mi vida. Yo estoy completo en Cristo, tengo toda bendición espiritual. No hay ninguna condenación. No tengo problema de enfrentar lo que sea. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Básicamente es la base para defender mi fe. Cada una de estas misericordias que emanan de una salvación tan grande tienen su fundamento en la palabra de Dios. Puedo persistir con el poder que Dios da porque la palabra de Dios me lo asegura. Puedo persistir en fortaleza porque la palabra de Dios me asegura que Dios me da esa fortaleza. Puedo saber que recurro a la gracia de Dios todos los días porque la palabra de Dios me dice que Él me da gracia sobre gracia. Puedo recurrir a la paz que Dios me da porque la Biblia dice que Él es mi paz. Y así pueden ir sumando todas las características y bendiciones que están aseguradas por la palabra de Dios. Y es la base para defender mi fe. O sea, cualquier acusación o burla hacia las conductas que genera entender estas cosas son entendidas, defendidas por la palabra de Dios. ¿Por qué te conducís de esa forma? ¿Cómo es que tenés tanta paz en este tiempo? ¿Y cómo es que seguís orando? ¿Y cómo es que vos tenés fortaleza? ¿Y cómo decís que vas a seguir confiando? Pues bien, todas las acusaciones que yo pueda tener hacia las conductas que yo tengo como cristiano son defendidas por la palabra de Dios. Es decir, yo tengo razones en la Escritura para defender mi fe. Tengo razones para defender el por qué persisto en un cáncer, por qué persisto en la pérdida de trabajo, por qué persisto ante la pérdida de un familiar.
Tengo razones para expresar por qué ante un aumento salarial o ante un aumento de jerarquía en mi trabajo me mantengo en la misma actitud, porque la palabra de Dios me asegura que todo pasa por Cristo y tengo principios en la Escritura. La Biblia es la verdad y la garantía sobre la que descansa cualquier cristiano que ha sido alcanzado por la salvación de Dios. De manera que cuando preguntan ¿por qué te gozás?, la Biblia me apoya. ¿Por qué soportás la prueba? La Biblia me sostiene. ¿Por qué continúas confiando? Porque la Biblia es verdad. ¿Por qué no disfrutás del mundo y lo que el mundo te ofrece? Porque la Biblia es la regla y es mi termómetro. Y así por el estilo. Respondemos con la palabra de Dios, porque la salvación, que es la misericordia de Dios, ha venido a nosotros y tengo que responder a los que se burlan de mí. Es el fundamento o la base para defender mi fe. Piensen en Simeón, el anciano que estaba en el templo, o allí un anciano en Lucas capítulo 1. ¿Y qué hace Simeón esperando acá? Estoy esperando al Mesías. Pero ya ¿cuántos años hace que estás así? Y yo sigo esperando al Mesías. ¿Y cómo es que no te das por vencido? Porque me ha sido revelado por el Señor que yo no voy a morir hasta que vea al Mesías. Y da por respuesta a su avergonzador que confió en la palabra de Dios. Y Dios cumplió en la vida de Simeón, porque tuvo la salvación en sus brazos. Es solo un ejemplo de tantas cosas que nosotros podemos recordar en la Escritura. Santiago capítulo 1, versículo 21, conocemos el texto. Bueno, Santiago 1, versículo 21, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra implantada la que salva nuestras almas. Y dice también el salmista así, dice: saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Esta salvación es la que nos permite a nosotros hacer frente a nuestros enemigos. Por eso el profeta Miqueas, como leía esta mañana en capítulo 7, dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque caí, me levantaré. Jehová es mi Dios. Tengo razón para soportar, tengo razón para persistir. Y Pablo a los Romanos en capítulo 8, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la base para defender mi fe. Daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. De allí que nosotros necesitamos recordar el versículo 11, que dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque vas a necesitar un texto de la Escritura que el Espíritu Santo traiga a tu mente para responder a los que te acusan. Y decir por qué tenés una razón de lo que estás haciendo. No se requiere una extraordinaria santidad. No se requiere un diploma de seminario, ni una serie de experiencias sublimes para hacer esto. Lo único que se requiere es la confianza en lo que Dios ha dicho, 1 Pedro 3:15, para que demos respuesta a los que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es una apologética, es una defensa de la razón de la esperanza que está en nosotros. Se requiere confianza en la palabra de Dios. Haced firme vuestra vocación, elección en este sentido, dice Pedro, y de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De esta manera, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, piedad, amor, afecto fraternal. Cada una de estas cosas añade en nuestras vidas sobre las Escrituras, nos da la base para defender nuestra fe. Usamos la palabra de Dios para responder a las burlas de esta forma porque tiene un fundamento. Y por supuesto, nadie, ninguno
ninguno como mejor ejemplo que nuestro propio Salvador, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, quien dice así la Escritura de Él, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó. Asimismo no se puede salvar si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios. Líbrele Él si le quiere. Confió en Dios. Vaya si Dios libró a Cristo. Vaya si Dios le libró a Cristo porque confió en Dios en medio de la aflicción y en medio de la presión, el abandono de todos y el mismísimo infierno. Dios le libró. Y Él dio respuesta a su avergonzador, que en la palabra de Dios confió. ¿Verdad? Cuando resucitó de los muertos, cuando fue al infierno a predicar el Evangelio. Cuando subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿acaso no estaba dando respuesta a su avergonzador que en su palabra había confiado? Amén. Amén, iglesia. Claro que sí. Dio respuesta y nosotros tomamos el ejemplo de Cristo. Confiamos en Dios. Puede pasar el mayor calvario en tu vida, pero confía en Dios. Eso es lo que vas a hacer, vas a dar respuesta a tu avergonzador. Usa la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios. Señor, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y todavía no había pasado el infierno en la vida de Cristo. Pero él confió en Dios. Tuvo tanta confianza y sabía lo que iba a pasar, que dijo, yo voy a resucitar. Y ellos lo sabían. Ese dijo que va a resucitar. Y realmente lo hizo. No solamente confiamos en la palabra, es la fuente de lo que poseemos y es la base de nuestra fe, pero también es la garantía de la perseverancia. Versículo 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Cuántas veces los labios no expresan las convicciones del corazón? Incluso creerlo de verdad no es garantía de que será confesado, de que se crea. Dios le dijo al impío, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que usar tus labios para hablar de mí? En Salmo 50. Y el salmista David dijo, si no me equivoqué en la cita aquí, en el Salmo 51, versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Creerlo con el corazón, expresarlo con los labios, somos demasiado débiles, de tal manera que permitimos la comunión mundana, los hábitos y la conversación sin una palabra de restricción. Conversamos con otros y entramos en conversaciones que no son agradables a Dios y no hay palabras de restricción en nuestra boca para decirle, yo no participo de esta conversación. Fe en el corazón y confesión en los labios, el principio activo y el ejercicio práctico, dice Charles Bridges. Fe en el corazón y confesión en los labios es el principio activo, la fe en el corazón, y el ejercicio práctico es la confesión en los labios. No quites de mi boca en ningún tiempo. David dijo en Salmo 39, versículo 2, que se cayó aún respecto de lo bueno y su dolor se agravó. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. No solamente uses la palabra cuando estás en el culto, pero no la quites ningún tiempo cuando estás en tu trabajo, compañeros de trabajo, y tenés el texto porque lo has memorizado, para pensar ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, para pensar no mintáis los unos a los otros. Para cualquier tipo de conversación inmoral o lo que sea, en ningún tiempo
No solo entre la familia cristiana, pero entre los inconversos. Tengas un texto de la Escritura, porque somos sal. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto requiere esfuerzo. Y solo una clara, permanente, ciertísima convicción de la misericordia de Dios, que dice el versículo 41, va a influir con marcado peso para que la palabra de verdad resida con verdadera influencia conservadora en nuestros labios. Si yo soy consciente de la misericordia recibida de Dios en cuanto a la salvación, mi práctica de guardar la palabra en el corazón y tenerla en mis labios va a crear una influencia conservadora en mi vida hacia otros. Realmente va a ser sal y luz a otras personas. Pues estoy convencido a través de las Escrituras de que Dios me ha salvado y yo soy extranjero y peregrino y todos los colores que ustedes le quieran añadir a lo que es ser un cristiano como extranjero y peregrino en este mundo. Tus labios van a marcar, porque los labios son las puertas del corazón, como los ojos son la entrada del alma. Los labios son las puertas del corazón, son aquellos que expresan lo que tenemos en nuestra vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso los apóstoles dijeron, en medio de la tribulación, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego Juan lo quiere dejar por escrito, no solamente lo dice en el libro de los Hechos junto con Pedro, sino que en 1 Juan capítulo 1 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que aprendemos por la Escritura, la palabra de Dios es la garantía de la perseverancia en medio de dificultades. La sierva de Naamán dijo poco. Recuerdan en 2 de Reyes capítulo 5, es una sierva, una niña de Israel llevada de Samaria cautiva. Dijo poco y lo que podía, pero fue suficiente para que Naamán se sanara de su lepra. Si mi Señor orara, le pidiera a Eliseo, el profeta que está en Israel, él lo sanaría. Es todo lo que dijo. Pero fue suficiente. No quite de mi boca en ningún tiempo la palabra. Se podría haber callado, no haber dicho nada, que se muera este hombre, me trajeron cautivo, pero ella dijo lo que podía. Y fue increíble que ese hombre no se postrara cuando no adorara al Dios de los asirios, cuando su rey se inclinaba y él dijo, me perdone Dios porque hago esto, porque no voy a servir a otro que no sea el Dios de los cielos y de la tierra. Y eso fue porque una niña dijo lo que podía, porque no quitó nunca la palabra de verdad de sus labios, aún en cautividad. La escalera de Jacob llegaba al cielo, pero comenzaban los escalones abajo. Los primeros escalones están cerca de la tierra, los de arriba están cerca del cielo. Y a veces nosotros estamos más bajo, tenemos menos convicciones, o mejor dicho, tenemos menos recursos, pero los que tenemos, usémoslo, porque hay escalones que llevan cada vez más alto al cielo. Y tenemos que hablar de esta forma. Tanto los primeros son necesarios como los últimos. Así que lo que quiero decir es que en nuestra vida cotidiana, digamos de Cristo todo lo que podemos, aunque no podamos decir todo lo que sabemos de Cristo. Pero digamos lo que podemos de Cristo, que no quiten nunca la palabra de verdad. A veces es un solo texto de la Escritura. La Biblia dice que Dios nos ama. La Biblia dice que esto es pecado. Si después hay oportunidad, sigamos hablando, pero digamos lo que podemos, aunque no podamos decir todo lo que sabemos de Cristo. Esperamos en los juicios de Dios y no nuestras capacidades o habilidades para convencer a los avergonzados. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque yo espero en tus juicios. Dios se va a encargar de tocar el corazón a través de una pequeña porción de la Escritura que yo use en mi testimonio en cuanto a defensa del Evangelio y de la fe. En ningún tiempo, dice el salmista, en ningún tiempo. Los tiempos de gozo, los tiempos de aflicción, todos tienen su origen en lo que Dios ha dicho. Es decir, hay certezas cuando pasamos por las pruebas, como hay certezas cuando tenemos gozo.
en las diversas bendiciones del Señor. El salmista lo dijo en el versículo 109. Dice, mi vida está de continuo en peligro, pero no me he olvidado de tu ley. Esa es la realidad. Pidámosle a Dios que en ningún tiempo quite la palabra verdad. Para eso necesitamos leerla, memorizarla y meditarla. Así es. Entonces, utiliza la palabra de Dios para responder a las burlas. En segundo lugar, los próximos versículos del 44 al 46, guarda la palabra de Dios para compartirla con otros. En primer lugar, porque debe ser el anhelo de tu alma. Versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Quizá alguien hubiera dicho al salmista, ¿por qué te repetís tanto? Si lo hubieras dicho de una sola vez, guardaré tu ley. Pero guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Eso es un aumento de convicción o de demostración de convicción. ¿Sabe por qué el anhelo del alma genera la repetición de las palabras? Como cuando está enamorado y le dice a la esposa, te quiero, no sabes cómo te amo, cuánto te quiero estar con vos, y sigue repitiendo, ya me dijiste. Nunca pasa eso, ¿no? Disfruta, expresando el cariño. Deberíamos acostumbrarnos de este lado de la eternidad a lo que será del otro lado de la eternidad. Guardaré tu ley siempre, para siempre, eternamente. El cielo mismo no puede proporcionar ningún deleite real a quien siente que el servicio de Dios en la tierra le es molesto. El cielo mismo no puede proporcionar ningún deleite real a quien siente que el servicio en la tierra de Dios le es molesto. Si te molesta servir a Dios acá, no piense que vas a disfrutar allá. Y es cierto. ¿Qué sentido tiene anhelar la ciudad celestial, donde para siempre permanece su palabra, cuando ni siquiera apreciamos la Escritura en la tierra? Esa es la pregunta. No hay corazón para el cielo, ni gusto para el cielo, ni capacidad de disfrutar del cielo. ¿Por qué querría alguien ir al cielo si ni siquiera lee la Biblia en la tierra? Es absolutamente razonable. A menos que simplemente vea el cielo como una liberación de la muerte y del infierno. Pero si ve que el cielo es mucho más que eso, que es la presencia de Cristo y donde está la palabra de Cristo y la palabra viva, lo más normal es que se prepare uno acá leyendo y entendiendo. Cuando yo viajo a un lugar que no conozco, como fue cuando fui con mi hermano a Israel, yo no sé, como un mes antes, pero yo estaba en los mapas mirando todo, hasta las calles y hasta los lugares, porque yo quería encontrar la casa del Simón el Curtidor, y así fue como la encontré, buscando y guiando, porque yo me anticipé a esto. Y cuando uno va de vacaciones a un lugar y dice, mirá, podemos ir allá, y hace planes. Se dedica el tiempo a esto para después disfrutarlo en presencia. Entonces pregunto, ¿por qué nosotros querríamos ir al cielo si no guardamos la ley siempre, para siempre y eternamente? Una vez más, basándonos en venga a mí tu misericordia, solo una comprensión de la misericordia demostrada en la salvación hará posible que su palabra sea continuamente guardada. Esa es la realidad. Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado, Dios me ha redimido. Yo necesito leer la Escritura todos los días. Es donde conozco a mi Salvador. Es donde yo crezco. Nunca hay suficientes sermones, ni habrá suficientes sermones en la historia para describir a nuestro Salvador. Por eso sigo leyendo la Biblia.
Guarda la palabra de Dios para compartirla con otros. Debe ser el anhelo de tu alma y debe ser tu fuente de gracia. El versículo 45 dice, y andaré en libertad. Me encanta este versículo. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esta es la versión del Antiguo Testamento de 1 Juan 5:3, que dice, sus mandamientos no son gravosos. Los corazones, los creyentes que no meditan ni valoran la misericordia de Dios, es decir, su salvación para su vida, encuentran toda clase de obstáculos y objeciones en lo que Dios manda en su palabra. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero lo que Dios... Y dice, son como Balaam. Pero son como Balaam. Cuando le insistieron, cuando le pidieron a pedir, ustedes lean la escritura con atención, cuando le vinieron a pedir para ir, él salió y dijo, Dios no me quiere dejar ir. Él no me deja ir. Mi mamá no me deja. Yo escribí un devocional sobre eso. Mi mamá no me deja, pero no es realmente que yo no quiero. Y así son muchas personas con los mandamientos de Dios. Creen que son ataduras. Entonces sí, lo que pasa es que en la iglesia no me deja. Vos en la iglesia no podés hacer esto, en la iglesia no te dejan. Vos no podés, si vas a la iglesia no podés fumar, no podés tomar, no podés bailar, no podés mirar tele, no podés esto, no podés lo otro. Y hay muchas cosas que no hacemos, pero no porque venimos a la iglesia. Y todas objeciones, y hay muchos creyentes que entran dentro de ese razonamiento. Las cosas más simples se vuelven complicadas. Como Naamán en el Jordán. Sí, Habana y Farfar son ríos más limpios, mirá. Pero si es... Padre, si te pidieron una cosa, metete al agua. Y lo hizo. Porque no es pesado. Porque busqué tus mandamientos. Isaías capítulo 35, versículo 8, dice que este es un camino de santidad. Es un camino de santidad. Y no hay excusa para nadie porque dice, por las dudas, ¿no? Prepárate. Pues sí, porque yo soy así. Dice, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que no tenemos excusa, empezando por mí. Por torpe que seamos, no nos extraviamos. Y la razón es porque Isaías dice, Él mismo estará con ellos. Dios está con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un camino de libertad. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es justamente un camino de emancipación de la esclavitud que producen los hábitos pecaminosos. La palabra de Dios en el corazón nos guarda de pecar contra Él. Es el primer paso para la libertad, hermanos. La libertad está no en hacer lo que queremos, sino en obedecer a Dios, porque para eso fuimos salvados. Romanos capítulo 6. Fuimos hechos siervos de la justicia para obedecer a Dios. Y cuando nosotros andamos con medias tintas no funciona bien. El día que David dijo, Saúl me va a matar, fue y se fingió otro y se metió con los filisteos. Y tuvo un problema serio David, porque tenía que quería agradar a Dios y por otro lado tenía que demostrarle al rey de los filisteos que la cosa estaba marchando bien. Y no le fue bien, tenía que andar mintiendo, tenía que matar a medio mundo para que nadie le venga a chismear y decirle, mirá lo que hizo David. ¿Por qué? Pues no estaba andando en integridad, no estaba andando en libertad. El texto está conectado al versículo, el 45 está conectado al versículo 44, por lo que esta libertad es el resultado de tener un corazón inclinado a la obediencia. Ahora, ¿no es esto la manera en que el salmista empieza el salmo? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos.
Y uno de los aspectos más importantes de la misericordia de Dios en la salvación es esta. La misericordia de Dios en la salvación, versículo 11, este es uno de los aspectos más importantes. Nos provee la libertad para hacer lo que debemos. Eso es lo que hace la salvación. Es la fuente de gracia. Por causa de la gracia de Dios, nosotros tenemos la libertad de hacer lo que debemos. Por eso andamos en libertad. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Me explico? Reitero, Romanos capítulo 6. Fuimos librados para servir a la justicia. La corrupción del corazón, la depravación total hace que nosotros no podamos obedecer a Dios hasta que la gracia de Dios opera en nuestras vidas y coloca en nosotros la inclinación voluntaria a hacer lo que Dios quiere que hagamos en su palabra. Y eso es libertad. Para los perezosos en guardar la palabra de Dios, el camino es, como dice la Escritura, es como un seto de espinos, se va pinchando todo el tiempo. Son tantos los que se quejan de lo que la palabra de Dios exige, ¿verdad? Hay tantos creyentes que se quejan de lo que Dios le exige, pero jamás se quejan de la corrupción del corazón. Jamás se quejan de que sus corazones son corruptos. No pueden decir como Pablo dijo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, pero se quejan de otros temas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El pecado es esclavitud, pero la santidad, hermanos, es libertad. El pecado es esclavitud. La santidad es libertad. Cada nueva cadena por la que nos atamos al Señor nos hace más libres. Tanto más nos aferramos a la palabra de Dios, que el mundo rechaza, tanto más libres somos para hacer lo que Dios quiere. Porque es la mayor gracia. El mundo no es así. El mundo es como los falsos profetas de 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad, pero ellos son mismos esclavos de corrupción. Prometen libertad, claro que sí, pero es corrupción total. La verdadera libertad está en sujetarse, no en sublevarse, hermanos. Sujetarnos a la palabra de Dios. También debe ser nuestro estímulo de valor. Debe ser nuestro estímulo de valor para compartir la palabra. Versículo 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Es increíble la confianza que genera andar en la voluntad de Dios, andar en el camino de los mandamientos de Dios. El valor que genera obedecer la palabra de Dios. Dice en 2 Crónicas 17:6 que Josafat se animó en los caminos del Señor. Empezó a buscar a Dios y se animó su corazón en los caminos del Señor. Estudios bíblicos, los días jueves, compartiendo con hermanos, recordando verdades, se anima nuestro corazón en servir al Señor. Recordando las verdades de la Escritura. Como los amigos de Daniel. No se avergonzaron delante de los reyes. Como Pedro en Pentecostés se puso de pie y habló delante de todos. Como Pablo ante Agripa, ante Festo, ante Félix. Como el mismo Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato que hizo la buena profesión, dice Pablo a Timoteo. No se avergonzaron. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa valentía viene con la comprensión de que la Escritura es más dulce que la miel, más codiciable que el oro, la mastico en mi vida, la medito en mi vida, y cuando llega el momento, delante de todo, digo, yo soy cristiano, yo concurro en la iglesia, Dios me ha salvado, Cristo es mi Salvador, yo creo en el infierno y en el cielo, yo creo en el Espíritu Santo, creo que la Biblia es inspirada por Dios, lo dice delante de todos. Me animó a escuchar al pastor Salcedo, hoy la iglesia de Junín de los Andes está cumpliendo 8 años, increíble, 8 años, hemos orado por ellos. Me animó a escuchar que el pastor Salcedo, que ya no trabaja más en el banco, renunció a su trabajo por el ministerio
junto a todos sus compañeros. Y le dijo, esta es la razón por la que yo dejo mi trabajo. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Pero no se avergonzó. ¿Por qué? Porque guardan la palabra de Dios. ¿De dónde crees que proviene la capacidad para no avergonzarse? ¿De dónde crees que viene la capacidad para no avergonzarse? De la convicción de la palabra de Dios guardada en el corazón. Solo mirando textos bíblicos. ¿Qué de Martín Lutero? Que dijo, si no me pueden convencer por medio de la palabra, olvídense. Eso sería, hablando en argentino, ¿no? Lutero, olvídense. Si no me pueden convencer, mi conciencia está atada a la palabra de Dios, así que no puedo hacer nada. Que Dios me salve. Es la palabra de Dios. ¿Qué te va a dar valor frente a familiares o amigos o compañeros de trabajo? ¿Acaso no va a ser la certeza de que guardar los mandamientos, la palabra de Dios, lo que te manda en la Escritura, todo lo que son imperativos que Dios nos dice que hagamos, ya sea orar sin cesar o lo que sea, o huir de la fornicación? ¿Acaso no te va a dar la confianza que los mandamientos de Dios te han dado libertad en tu vida? No necesito hacer lo que me está... No, ni me siento menos por no hacer lo que me estás pidiendo que haga, que escuche ese chiste, o que vaya a tal lugar, o que invierta el dinero en esto y que mienta. No, ni me tienta eso, porque no me da libertad. En cambio, mirá lo que yo he pasado con mi vida. Por guardar la palabra de Dios, me muevo con libertad. Tengo gozo en mi vida, tengo paz. ¿Acaso la cruz no demostró ser el medio de mayor victoria? ¿No tenía Cristo puesto el gozo delante de él y por causa de esto sufrió la cruz y menospreció lo oprobio? Entonces, ¿por qué avergonzarnos de lo que derrotó al infierno? Al mismísimo infierno y la muerte lo derrotó. ¿Por qué me voy a avergonzar? No, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Lo entendió, pocas palabras. Él lo dijo en 3, 4 palabras, yo le dije un montón de cosas. Pero él lo dijo así. No me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Soporta las aflicciones. Esto es pasajero. Pero volvemos al versículo 41, perdón. Es por la misericordia de su salvación que yo puedo hacer esto. Venga a mí tu misericordia, tu salvación. Mira lo que tengo. Mira las riquezas espirituales que tengo. Nada me puede hacer cambiar de opinión. ¿Qué es una prisión, hermanos? ¿Qué es una hora de burla o un rechazo o un desplante de tus compañeros de trabajo, familiares o amigos? ¿Qué es eso en relación a una eternidad en el infierno? Nada. Nada. Algo más. David dijo, no dijo andaré, dijo hablaré. No dijo andaré en tus testimonios delante de los reyes, dijo hablaré de tus testimonios. Por supuesto que la conducta es importante. La Biblia dice que el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Pero eso no nos exime a nosotros de hablar cuando debemos. David dijo que hablaría. Se puede tener una conducta piadosa. Se puede tener una conducta piadosa, pero al mismo tiempo, un silencio pecaminoso. Lamentablemente es así. Si los reyes objetan lo que decimos, si los grandes objetan lo que decimos, bien podríamos avergonzarnos de ellos antes que avergonzarnos de Cristo. Me da vergüenza que objetes la palabra de Dios. Me avergüenza que vivas en este mundo tan bajo, sin conocer lo que Dios ha dicho. Así que, entonces, en segundo lugar, nosotros debemos guardar la palabra de Dios para compartirla con otro como el anhelo de nuestra alma, como la fuente de la gracia, como el estímulo de valor. Y en tercer lugar, vamos a ver que debes amar la palabra de Dios para reflexionar en ella.
Ama la palabra de Dios para reflexionar en ella. Versículos 47 y 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. En primer lugar, la palabra de Dios tiene que ser la fuente de tu alegría. Me regocijaré en tus mandamientos. Porque ¿qué sentido puede tener afirmar con los labios lo que no se aprecia con el corazón? ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene con el corazón? Es como Dalila, le dijo a Sansón, ¿cómo decís me quiere y tu corazón no está conmigo? Muchos creyentes son así. Dios puede decir, ¿cómo decís me amas si tu corazón no está conmigo? Esta es una enfermedad más habitual de la que estamos dispuestos a reconocer. Tenemos luz, pero no tenemos fuego. Tenemos luz, pero no tenemos fuego en nuestras vidas. Tantos se esfuerzan por una batalla celosa por la sana doctrina. Esto es común hoy día en las redes sociales. Jóvenes se esfuerzan por una batalla por la sana doctrina, por el puro evangelio, por pregonar la soberanía de Dios, las doctrinas de la gracia. Tienen una habilidad increíble para discutir asuntos de doctrina y sin embargo tienen un deleite limitado en la palabra de Dios. Y eso indica que no la aman, o por lo menos la aman pero superficialmente. Pues están más ocupados en las discusiones y en las doctrinas y en defender ciertas posiciones que en amar y deleitarse en la palabra de Dios. Es así. No hayan riquezas codiciables en las Escrituras que los hacen semejantes al Salvador. No pueden decir yo tengo una comida que comer que ustedes no saben, mi comida es hacer la voluntad de Dios. No responden rápidamente como Cristo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No responden. Dicen, Calvino dijo, o Sujel Michelén dijo, o MacArthur dijo, pero no lo que Dios dijo. Es porque han perdido el hábito de lo que Pedro dice que no debe perder ni siquiera los mismos apóstoles. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso no es para creyentes recién convertidos. Eso es para los ancianos que estaban recibiendo la primera carta de Pedro. Yo anciano también con ellos. Desead como niños, es un mandato, no es una sugerencia. Desead como niños recién nacidos la leche adulterada, la palabra de Dios, la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Otra vez, uno puede manejar toda clase de doctrinas y fundamentos bíblicos. La pregunta es si la palabra de Dios es tu deleite, para que cuando le pase como a Habacuc, cuando la higuera no florezca, ni haya uvas, ni haya majadas, ni haya ovejas en las majadas, te puedas alegrar en Dios. Con todo yo me alegraré en Jehová. No nos deleitamos aparte de la obediencia. No nos deleitamos aparte de la obediencia. Y no vas a saber que el yugo es fácil hasta que te lo pongas arriba. Ni ligera la carga hasta que te la pongas arriba. No vas a saber lo bueno que es lo que Dios manda y lo liviano que es para tu vida hasta que lo obedezcas. Sea el yugo desigual, sea el engaño, sea la mentira, cuando le digas no al sexo fuera del matrimonio, cuando le digas no a mentir, cuando le digas no a la ira, cuando le digas no, vas a ver que es más fácil eso que dar rienda suelta a todo tu enojo y a toda tu carne. Es la obra del Espíritu Santo y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está el tesoro, dijo Cristo, está el corazón. Si tu tesoro es la palabra de Dios, allí va a ir tu corazón. Allí va a ir tu corazón. Y dicho sea de paso, esta es la primera vez que el salmista expresa amor por la palabra. De aquí en más vamos a verlo varias veces. O cuánto amo yo tu ley y tantos otros. Pero esta es la primera vez que expresa amor. Y lo hace en el contexto de la fuente de su alegría. Porque cuando amamos de verdad es cuando tenemos gozo. Hay una certeza de conducirse en el mundo con regocijo por una actitud pasada de amor hacia la palabra de Dios. Porque fíjense lo que dice, yo me regocijaré, eso es futuro,
en tus mandamientos de los cuales he amado. O sea, no esperar los beneficios para después saber si lo vas a querer. Vos amás la palabra de Dios y yo sé que me voy a gozar. ¿Por qué? Pues yo amé la palabra de Dios, así que va a llegar el momento donde valió la pena. Valió la pena. Aquí es amor por la palabra. Aquí el amor por la palabra produce gozo. En el 165 produce paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Aquí los que aman tu ley tienen regocijo. En el 165 los que aman tu ley tienen mucha paz. O sea, hay muchos beneficios. ¿Por qué? Venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación. No son cosas menores que el Espíritu Santo muestra en estos versículos. Entonces, tiene que ser la fuente de nuestra alegría y finalmente tiene que ser el enfoque de tu piedad. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. No solo es que el salmista está expresando algo, observen aquí, ya hay tenemos algo que visualizamos, ¿no? ¿Qué visualizamos? Alzo mis manos a tus mandamientos que amé. Esto habla de querer alcanzar algo. No está diciendo yo alabo tus mandamientos, sino que extiendo mis manos. Alzaré así mis manos a tus mandamientos, que me extenderé hacia ellos. Demuestra algo, porque decir que amamos, pero no hacer nada que lo demuestre es una contradicción. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y una de las formas de hacer esto es a través de la meditación. ¿Cómo alzamos nuestras manos a sus mandamientos que amé? Meditando en sus estatutos. Es la forma que expresa el salmista para decir, yo quiero alcanzarlo y estoy continuamente, mi proyección es hacia los mandamientos de Dios. Extiendo mis manos hacia la palabra de Dios a través de la meditación. Es la forma de extender mis manos. Por lo general, este es el descuido más grande que hace a los creyentes raquíticos. Es la pereza hacia la meditación de las Escrituras o la meditación de las Escrituras. Por eso, en el libro de Proverbios, el perezoso está relacionado con sus manos. Escuchen, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a la boca. Vaya si tiene razón, la pereza espiritual de meditar en las Escrituras nos hace absolutamente vulnerables, porque solo creímos que porque leímos la Biblia todo el año era suficiente, porque cumplimos con la lectura bíblica cronológica o la que se te ocurra que estás haciendo, que está muy bien, pensamos que eso fue suficiente. Pero no extendiste tus manos. No viste, no era el enfoque de tu piedad, la palabra de Dios. Este octeto que estamos viendo aquí comienza pidiéndole a Dios que venga hacia él y termina diciéndole a Dios, yo voy hacia ti con mis manos. Es recíproco. Dios se ha acercado a nosotros y nosotros nos acercamos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es un puente que une. ¿Por qué la Biblia no se lee y no se medita? No hay otra respuesta, porque no se ama. No sé si ustedes tienen en sus celulares, me imagino que sí, les marca el uso del tiempo y después entras a la aplicación, te marca y te dice ¿en qué estuviste más tiempo?
Si no lo tenés, buscate una aplicación y cuando hagas el recuento en el día o en la semana, no le esquives al bulto. Lo que más ocupaste de tu tiempo es lo que amás. Ahí está tu tesoro. Yo terror cuando me aparece eso. Nuestro conocimiento superficial no tiene ninguna influencia práctica sobre nuestras vidas ni las vidas de otros. Cuando leemos la Biblia, ¿oramos mejor? Cuando leemos la Biblia, ¿nos conducimos mejor? Cuando leemos la Biblia, ¿crecemos más? ¿Dónde están las marcas que los padres hacen sobre los marcos de la puerta? Se van creciendo los hijos. ¿Dónde están las marcas de tu crecimiento en tu vida? ¿Cuáles son? ¿En qué creciste últimamente? Eso significa extender las manos. O de lo contrario, solo significa ver algo que nos sorprende, pero creemos que es inalcanzable. ¿Nos sorprende? Precioso el Salmo 119, pero no es para mí. Eso de meditar no es para mí. Es para los pastores, es para los que están en la Escritura, los que van a enseñar. No es para mí sentarme y mirar un texto y leerlo de arriba, de atrás para adelante, de adelante para atrás, memorizarlo y ver qué significa meditar. Y de repente es cuando uno se quiso dar cuenta, mi corazón tiene gozo. Porque memorizó un texto y lo está pensando y pensando. Es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da su fruto a su tiempo. Preciosa esta salvación que Dios nos ha dado. La salvación a través de Cristo, el habernos encontrado en nuestros pecados. ¿Qué es lo que hace Cristo con los pecadores? Viniste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Cristo Jesús. Es quien puede darte no solamente el perdón de pecados, sino amor por la palabra de Dios. Porque si vos decís, yo la verdad es que no tengo ni interés en leer la Biblia. Es una de las evidencias de que tu corazón es enemigo de Dios. Porque de hecho no la entendés cuando la lees. Te parece cosas aburridas. Es por causa del pecado, por causa de que no se conoce la Escritura. Escúchame, hay gente que murió en la hoguera por su deleite en la palabra de Dios. No me vengan a decir que estaban locos, que encontraron en este libro razón para dar su vida en la hoguera. Es porque hallaban deleite en esto, la certeza. Así que estás ciego o ciega, sin Dios y sin Cristo, por eso no te interesa la Biblia. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Pero cuando creas en Cristo y te arrepientas de tus pecados y creas en el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, cuando creas eso con tu corazón para justicia y lo confieses para salvación, no vas a parar de leer la Biblia. Te aseguro que no vas a parar de leer la Biblia y no vas a parar de meditar la Escritura. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Digámosle a Dios, venga a mí tu misericordia, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Pidámosle a Dios que no quite nunca de nuestros labios la palabra de verdad. Guardémosla siempre, para siempre y eternamente. Andemos en libertad porque busquemos sus mandamientos. No nos avergoncemos de las Escrituras delante de las personas. Y regocijémonos en la palabra de Dios. Y alcemos nuestras manos a la palabra de Dios. Es un repaso a través de los 8 versículos para nuestras vidas. Y oremos de esta forma para que Dios realmente sea glorificado. Esta vida pasará. Llegaremos a la presencia de Dios, y yo no sé si será así, pero yo me imagino una Biblia abierta ahí. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra y no sirve. Es la palabra viva del Señor Jesucristo. ¿Y por qué no leer la Biblia todos los días en la eternidad? Oramos. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Señor, oramos como dijo el salmista en otros versículos, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Es
de más valor que el pan. Así que te pedimos que regeneres nuestra intencionalidad hacia la Escritura. Que salgan lágrimas de nuestros ojos por haberla descuidado. Por no meditarla cuando vamos manejando en el auto, cuando estamos solos, cuando tenemos oportunidad. Por haber usado más el tiempo para otras cosas que para meditar en la Escritura. Todas las cosas que nos dan gratificación instantánea, pero pasajera, volátil, que se deshace como una niebla, porque así es la vida. Y devuélvenos, Señor, el gozo de sumergirnos en las Escrituras, para tu gloria, para reflejar al mundo que tu palabra es la verdad. Que podamos decir con Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.